Compré una casa para mi hijo con todo el amor de mi corazón, le entregué las llaves como el regalo más grande que una madre puede dar, pero cuando fui a visitarlos, mi nuera ya había cambiado las cerraduras y me gritó que ya no tenía derecho a estar ahí. Pero lo que hice después la dejó completamente horrorizada. Si esta historia te parece increíble, dale me gusta y suscríbete porque lo que viene te va a impactar aún más. Mi nombre es Berenice, tengo 68 años, y durante toda mi vida he trabajado como una hormiga para sacar adelante a mi familia. Desde que enviudé hace 15 años, me dediqué en cuerpo y alma a mi único hijo Javier. Trabajé dobles turnos en la fábrica textil, limpié oficinas por las noches, vendí comida casera los fines de semana, todo para que él pudiera estudiar y tener una vida mejor que la mía. Cada centavo que ganaba lo invertía en su educación, en su ropa, en sus necesidades. Yo usaba la misma ropa durante años. Remendaba mis zapatos cuando se rompían, comía arroz con frijoles casi todos los días para ahorrar dinero. Pero ver a mi hijo crecer y convertirse en un hombre trabajador y responsable era mi mayor satisfacción. Cuando Javier me presentó a Carmina hace 3 años, pensé que había encontrado a la mujer perfecta. Era educada, siempre me hablaba con una sonrisa, me traía flores cuando venía a casa, me ayudaba en la cocina durante las reuniones familiares. Doña Berenice, usted es como la madre que nunca tuve, me decía mientras me abrazaba. Yo la quería como a una hija. Cuando se casaron el año pasado, lloré de felicidad viendo a mi hijo tan enamorado y pleno. Durante la boda, Carmina me susurró al oído, gracias por criar al hombre más maravilloso del mundo. Prometo cuidarlo y amarlo como usted lo ha hecho. Esas palabras se grabaron en mi corazón para siempre. Los primeros meses de matrimonio parecían de cuento de hadas. Javier venía a visitarme cada domingo con Carmina, me contaban sobre sus planes, sus sueños, sus proyectos juntos. Pero yo notaba algo en los ojos de mi nuera que no podía identificar. Cuando creía que nadie la veía, su expresión cambiaba completamente. La sonrisa se desvanecía de su rostro como si fuera una máscara que se quitaba. Una tarde, mientras preparábamos el almuerzo, la escuché hablando por teléfono en voz baja en el patio. No te preocupes. Esto es temporal. Pronto tendremos nuestra propia casa y no tendremos que fingir más, decía con una voz fría que nunca le había escuchado antes. Ese mismo día, durante la comida, Javier me comentó algo que me partió el corazón. Mamá, hemos estado pensando Carmina y yo. Nos gustaría tener nuestra propia casa. ¿Sabes? Para empezar nuestra familia como corresponde, tener nuestro propio espacio. Yo sabía que con su sueldo de contador y el de ella como secretaria, les tomaría años ahorrar para el enganche de una casa decente. Los precios habían subido muchísimo y los jóvenes de hoy lo tenían muy difícil. Esa noche no pude dormir pensando en una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había estado ahorrando durante más de 20 años. Cada dólar que no gastaba en mí lo guardaba religiosamente en una cuenta bancaria. Tenía $45,000. El fruto de décadas de sacrificio y privaciones. Era mi seguridad para la vejez, mi respaldo para cualquier emergencia médica, mi tranquilidad para el futuro. Pero el amor de madre es más fuerte que cualquier temor, y decidí hacer el regalo más grande que una madre pueda hacer, comprar una casa para mi hijo. Durante semanas busqué la propiedad perfecta. Quería algo especial, algo que fuera digno del amor que sentía por Javier. Finalmente encontré una casa preciosa en un barrio tranquilo y seguro. 2 plantas, 3 habitaciones, jardín al frente y al fondo, cocina amplia, sala espaciosa. Costaba exactamente $42,000. Era perfecta para que ellos formaran su familia. Usé todos mis ahorros para comprarla, más los $3,000 adicionales que pedí prestados a mi hermana Ernestina para cubrir los gastos de escrituración y trámites legales. El día que les di la sorpresa fue el más feliz de mi vida. Los cité en mi casa un domingo por la tarde, preparé su comida favorita y después del postre saqué las llaves de mi bolso. Hijos míos, les dije con lágrimas en los ojos, esta es mi forma de demostrarles cuánto los amo. Javier se quedó sin palabras cuando le expliqué que había comprado una casa para ellos. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, llorando como cuando era niño. Mamá, no puedo creer lo que has hecho por nosotros. Eres la mejor madre del mundo, repetía una y otra vez. Carmina también lloró, pero ahora que recuerdo, había algo extraño en sus lágrimas. Sus ojos no reflejaban la misma emoción que los de mi hijo. Doña Berenice, esto es increíble, no sé cómo agradecerle,
dijo, pero su voz sonaba calculada, casi ensayada. Sin embargo, yo estaba tan emocionada que no presté atención a esos detalles que ahora, mirando hacia atrás, eran señales de alarma muy claras. Los ayudé a mudarse durante toda la semana siguiente. Cargué cajas, limpié cada rincón de la casa nueva, pinté las paredes del color que a Carmina le gustaba, planté flores en el jardín para que se sintiera como en el paraíso. Mis huesos me dolían, mi espalda se resentía, pero mi corazón estaba lleno de alegría viendo cómo mi hijo comenzaba esta nueva etapa de su vida en su propio hogar. El último día de la mudanza, mientras organizábamos los muebles, Carmina me dijo algo que debería haberme alertado. Doña Berenice, ahora que tenemos nuestra casa, podremos vivir como una familia independiente, ¿verdad? En ese momento pensé que se refería a que ya no necesitarían mi ayuda económica, pero sus palabras tenían un significado mucho más siniestro. Una semana después decidí hacerles una visita sorpresa. Había horneado un pastel de chocolate, el favorito de Javier desde que era pequeño, y compré algunos artículos para el hogar que pensé que podría necesitar. Era un sábado por la tarde, el clima era perfecto, y yo iba caminando hacia su casa con una sonrisa en el rostro, imaginando la cara de felicidad de mi hijo cuando viera el pastel casero. Nunca imaginé que esa tarde mi mundo se iba a destruir completamente y que descubriría la verdadera naturaleza de la mujer en quien había depositado toda mi confianza. Llegué a la casa que había comprado con tanto amor y sacrificio, toqué el timbre esperando ver la sonrisa de mi hijo, pero nadie respondía. Sabía que estaban en casa porque su auto estaba estacionado en el garaje y se escuchaba música desde adentro. Volví a tocar, esta vez con más insistencia, y finalmente escuché pasos acercándose a la puerta. Pero lo que pasó después me dejó completamente paralizada. La puerta se abrió apenas una rendija y apareció el rostro de Carmina, pero no era la misma mujer dulce y cariñosa que yo conocía. Su expresión era fría, casi hostil, y me miraba como si fuera una extraña indeseable. «¿Qué quiere?», me preguntó con un tono tan seco que me cortó la respiración. Pensé que tal vez estaba bromeando, que en cualquier momento iba a sonreír y a invitarme a pasar como siempre había hecho. «Hija, vine a visitarlos. Traje un pastel para Javier y algunas cositas para la casa», le dije mostrándole la bolsa con los regalos. Pero ella no se movió de la puerta, no hizo ningún ademán de dejarme entrar. Al contrario, salió al porche y cerró la puerta detrás de ella con un movimiento brusco y definitivo. «Doña Berenice, creo que hay algo que debe entender. Esta es nuestra casa ahora, de Javier y mía. Necesitamos nuestro espacio privado, nuestro tiempo de pareja sin interrupciones». Sus palabras me golpearon como una cachetada. ¿Interrupciones? ¿Así veía mis visitas? ¿Como interrupciones? Pero Carmina, yo solo quería pasar un rato con ustedes, como siempre hemos hecho. Soy la madre de Javier, esta casa la compré yo con mis ahorros de toda la vida, le respondí tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía como si me estuvieran clavando cuchillos en el pecho. «Exactamente», me dijo con una sonrisa que me heló la sangre, «usted ya cumplió su función de madre. Ya nos dio la casa, ya nos ayudó a independizarnos. Ahora déjenos vivir en paz como la pareja casada que somos. No necesitamos que venga a controlarnos cada vez que se le ocurra». La manera en que pronunció la palabra función me hizo entender que para ella yo había sido solo un medio para conseguir lo que quería. En ese momento apareció Javier detrás de la ventana de la sala. Lo vi a través del cristal y le hice señas para que viniera, pero él me miró con una expresión extraña y simplemente desapareció de mi vista. Mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos, que consolé cuando lloraba, que alimenté con mis propias manos, me estaba ignorando deliberadamente. «¿Dónde está mi hijo? Quiero hablar con él», le exigí a Carmina, pero ella se cruzó de brazos y me bloqueó completamente el paso. «Javier está ocupado y no quiere visitas hoy. Además, él está de acuerdo conmigo en que necesitamos establecer límites. Una cosa es que usted haya comprado esta casa, y otra muy diferente es que crea que eso le da derecho a venir cuando se le antoje sin avisar». Cada palabra suya era como un puñal directo al corazón. La mujer que me había llamado la madre que nunca tuve ahora me trataba como a una desconocida molesta. «Carmina, por favor, no entiendo qué está pasando. ¿Hice algo malo? ¿Dije algo que las ofendiera? Solo quiero saber por qué me tratan así», le supliqué con lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. Nunca en mi vida me había sentido tan humillada, tan rechazada por las personas que más amaba en el mundo. Ella se rió con una risa amarga y cruel que jamás le había escuchado.
¿Qué hizo mal? Doña Berenice, usted no entiende que su tiempo ya pasó. Nosotros somos jóvenes, tenemos nuestra propia vida, nuestros propios planes. No podemos tener a una señora mayor viniendo a fiscalizar todo lo que hacemos, preguntando por cada detalle de nuestras vidas, dando opiniones sobre cómo debemos vivir. Era como si estuviera hablando de una extraña, no de la mujer que había sacrificado todo por su felicidad. Pero yo nunca los he fiscalizado, nunca me he metido en sus asuntos privados. Solo vengo a visitarlos porque los quiero, porque son mi familia, le respondí con la voz quebrada por la emoción. No podía entender cómo habían cambiado tanto las cosas en tan poco tiempo. Su familia era cuando Javier era soltero y dependía de usted. Ahora su familia soy yo. Yo soy su esposa, yo soy su prioridad, yo soy con quien él va a construir su futuro. Usted ya cumplió su papel en su vida, ahora déjelo ser libre. Las palabras de Carmina eran tan venenosas que sentí como si me estuvieran envenenando el alma poco a poco. Traté de acercarme a la puerta para hablar con mi hijo directamente, pero ella extendió los brazos impidiéndome el paso. No, señora. Le voy a dejar algo muy claro desde ahora. Esta casa es nuestra, no suya. El hecho de que usted haya pagado por ella no le da derecho a venir cuando quiera. A partir de hoy, si quiere visitarnos, debe llamar primero y pedir permiso. Y si nosotros decidimos que no es un buen momento, usted debe respetar nuestra decisión. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Pedir permiso para visitar a mi propio hijo en la casa que yo había comprado? ¿Permiso a esta mujer que hasta hace poco me trataba como a una santa? Carmina, creo que estás exagerando. Yo nunca he sido una suegra entrometida, siempre he respetado su matrimonio, siempre los he apoyado en todo. ¿Apoyado? Me interrumpió con tono sarcástico. Doña Berenice, ¿usted cree que porque nos compró esta casa puede seguir tratando a Javier como si fuera su niño pequeño? Pero él ya es un hombre casado, tiene responsabilidades conmigo, tiene que aprender a poner límites con su madre. Y yo estoy aquí para ayudarlo a hacerlo. En ese momento se me ocurrió algo terrible. ¿Tú le dijiste a mi hijo que no me dejara entrar? ¿Tú lo manipulaste para que me rechazara? La miré directamente a los ojos buscando la verdad, y lo que vi me confirmó todas mis sospechas. Yo no manipulo a nadie, me respondió, pero su sonrisa maliciosa decía todo lo contrario. Simplemente le abrí los ojos sobre ciertas cosas. Le hice ver que una madre demasiado presente puede dañar un matrimonio, que él necesita demostrarme que yo soy su prioridad número uno, no usted. Eres una víbora, le dije sin poder contenerme más. Eres una mujer calculadora y malvada que se está aprovechando del amor que mi hijo siente por ti para alejarlo de mí. Pero te equivocas si crees que voy a permitir que destruyas la relación que tengo con él. Su expresión cambió completamente. La máscara de educación se cayó por completo y mostró su verdadero rostro. Escúcheme bien, señora. Yo ya gané esta batalla. Javier me eligió a mí, no a usted. Esta casa ahora es mía, esta vida es mía. Y él es mío. Usted puede patear y gritar todo lo que quiera, pero la realidad es que ya no tiene lugar en nuestras vidas. Esta casa la compré yo, está a mi nombre, yo tengo todos los documentos. Le recordé tratando de mantener algo de dignidad en medio de tanta humillación. Eso es lo que usted cree, me respondió con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Pero las cosas pueden cambiar muy rápidamente, doña Berenice. Muy rápidamente. Había algo en su tono que me asustó profundamente, como si estuviera amenazándome con algo específico. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, ella se dio la vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta con un portazo que resonó como un disparo en mi pecho. Me quedé parada en el porche, con el pastel en las manos y el corazón destrozado, sin entender cómo había llegado a esta pesadilla. La casa que había comprado con tanto amor se había convertido en una prisión que me impedía ver a mi propio hijo. Toqué la puerta una vez más, con más desesperación que esperanza. Javier, hijo mío, por favor, sal a hablar conmigo. Soy tu madre, tenemos que aclarar esto, grité con todas mis fuerzas, pero no hubo respuesta. Solo el silencio cruel de una casa que había sido construida con mis sueños y ahora se había convertido en mi peor pesadilla. Caminé de regreso a mi casa con las piernas temblorosas y el alma hecha pedazos, sin saber que esto era solo el comienzo de una guerra que estaba a punto de volverse mucho más cruel y despiadada de lo que jamás hubiera imaginado. Llegué a mi casa temblando como una hoja,
con el pastel aún en las manos y el corazón completamente destrozado. Me senté en mi viejo sofá y lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. ¿Cómo era posible que mi hijo, mi único hijo, me hubiera dado la espalda de esa manera? ¿Cómo había permitido que esa mujer me humillara en la puerta de la casa que yo misma había comprado con el sudor de mi frente? Durante toda la noche no pude pegar un ojo. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa malvada de Carmina, escuchaba sus palabras venenosas repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Usted ya cumplió su función de madre. Esas palabras me taladraban el alma. ¿Así me veía mi nuera? ¿Como alguien cuya única función había sido darles una casa y después desaparecer de sus vidas? Al día siguiente, domingo, esperé toda la mañana que Javier me llamara para disculparse, para explicarme qué había pasado, para decirme que todo había sido un malentendido. Pero el teléfono nunca sonó. A las 2 de la tarde no aguanté más y lo llamé yo. El teléfono timbró varias veces hasta que finalmente él contestó, pero su voz sonaba fría y distante, como si estuviera hablando con una extraña. «Hola mamá», me dijo con un tono que jamás había usado conmigo. «Javier, hijo, necesitamos hablar. Lo que pasó ayer no puede quedarse así. No entiendo por qué Carmina me trató de esa manera tan horrible, por qué tú no saliste a defenderme, por qué me cerraron la puerta a la cara como si fuera una desconocida». Hubo un silencio largo y tenso del otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, sus palabras me partieron el corazón en 1000 pedazos. «Mamá, creo que Carmina tiene razón. Necesitamos nuestro espacio como pareja. Tú has sido una madre maravillosa, pero ahora tengo que pensar en mi matrimonio, en mi esposa, en el futuro que queremos construir juntos». «¿Espacio?», le grité sin poder contenerme. ¿Qué clase de espacio necesitas que requiere echarle la puerta en la cara a tu propia madre? ¿Qué te ha hecho esa mujer, Javier? ¿Qué clase de veneno te ha metido en la cabeza para que me hables así? No es veneno, mamá. Es madurez. Es darse cuenta de que tengo que establecer límites contigo si quiero que mi matrimonio funcione. Carmina se siente incómoda con tus visitas constantes, con que aparezcas sin avisar, con que opines sobre cómo vivimos nuestras vidas. Pero yo jamás he opinado sobre sus vidas. Solo los visitaba porque los amo, porque quiero ser parte de su felicidad, le respondí con lágrimas corriendo por mis mejillas. Y además, ¿visitas constantes? Javier, apenas había ido 2 veces a la casa desde que se mudaron. Bueno, pero Carmina dice que esas visitas la hacen sentir observada, fiscalizada. Dice que no puede relajarse en su propia casa sabiendo que en cualquier momento puede desaparecer. Cada palabra que salía de su boca era como si hubiera aprendido un guión que ella le había enseñado. Javier, ¿tú te estás escuchando? Estás hablando como si fuera un robot programado por esa mujer. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está el niño que me decía que yo era lo más importante de su vida? Mi voz se quebró completamente y no pude continuar hablando por varios segundos. Crecí, mamá. Ya no soy ese niño. Ahora soy un hombre casado y tengo que actuar como tal. Carmina es mi esposa, es con quien voy a formar una familia, con quien voy a envejecer. Tú tienes que aceptar que ya no eres la mujer número 1 en mi vida. Esas palabras me atravesaron el pecho como una daga. Hijo, yo nunca quise competir con tu esposa. Solo quería seguir siendo tu madre, seguir teniendo un lugar en tu vida. Pero ella me está echando como si fuera una enemiga. No eres una enemiga, mamá, pero tienes que entender que las cosas han cambiado. A partir de ahora, si quieres visitarnos, tienes que llamar primero y preguntar si es un buen momento. No puedes aparecer sin avisar como si fuera tu casa. Es mi casa, exploté finalmente. Yo la compré con mis ahorros de 20 años. Me gasté hasta el último centavo que tenía para dárselas como regalo. Esa casa existe porque yo me sacrifiqué por ustedes. Y te lo agradecemos, mamá. Pero el hecho de que hayas pagado por ella no significa que sea tuya para siempre. Cuando regalas algo, tienes que soltarlo completamente. La casa ahora es nuestra, de Carmina y mía. Nosotros vivimos aquí, nosotros pagamos los servicios, nosotros la cuidamos. No podía creer que mi propio hijo me estuviera diciendo esas cosas. Javier, por favor, recapacita. Esa mujer te está lavando el cerebro. Te está manipulando para que me alejes de tu vida. ¿No ves lo que está haciendo?
Lo único que veo es una madre que no puede aceptar que su hijo ya creció y formó su propia familia. Mamá, necesitas hacer tu propia vida, buscar tus propias actividades, tus propios amigos. No puedes seguir viviendo a través de mí. ¿Viviendo a través de ti? Javier, yo tengo mi propia vida. Solo quería seguir siendo parte de la tuya como cualquier madre normal. ¿Desde cuándo el amor maternal se convirtió en algo malo? No es malo, pero cuando es excesivo sí puede ser dañino. Carmina me ha ayudado a verlo. Ella estudió psicología, sabe de estas cosas. Me explicó que hay madres que no pueden soltar a sus hijos y que eso destruye los matrimonios. Ahí estaba la verdad. Carmina había estado metiéndole ideas en la cabeza, manipulándolo con teorías psicológicas baratas para justificar su crueldad. Hijo, esa mujer te está manipulando como si fueras un títere. ¿No te das cuenta de que todo esto comenzó después de que les diera la casa? ¿No ves que ahora que ya obtuvo lo que quería me está echando como a un perro? Ya basta, mamá. No voy a permitir que hables así de mi esposa. Carmina es una mujer maravillosa que me ama y que quiere lo mejor para nuestro matrimonio. Si no puedes aceptar eso, entonces tal vez necesitemos tomar un poco de distancia hasta que aprendas a respetarla. ¿Distancia? ¿Me estás amenazando con alejarme de tu vida si no acepto los maltratos de esa víbora? Estaba tan indignada que las palabras salían de mi boca como balas. No es una amenaza, es una consecuencia. Mamá, te amo, pero no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, ataque a mi esposa o interfiera en mi matrimonio. La decisión está en tus manos. ¿Aceptas las nuevas reglas o tendremos que limitar nuestro contacto? Colgué el teléfono sin despedirme, temblando de rabia y dolor. Mi propio hijo me estaba dando un ultimátum, eligiendo a esa manipuladora por encima de la mujer que le había dado la vida. Me quedé sentada junto al teléfono durante horas, esperando que me llamara de vuelta para disculparse, para decirme que había sido un error, que había hablado sin pensar. Pero esa llamada nunca llegó. Esa noche, mientras trataba de encontrar algo de paz en mi habitación, sonó el teléfono. Por un momento mi corazón saltó de esperanza pensando que era Javier, pero la voz que escuché del otro lado me heló la sangre. Era Carmina. Doña Berenice, me dijo con esa voz falsa y melosa que también conocía, espero que haya entendido el mensaje de hoy. Javier me contó sobre su conversación y me parece que aún no comprende la nueva realidad. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté directamente, sin ganas de juegos ni falsedades. Quiero que entienda que las cosas han cambiado para siempre. Javier ya no es un niño pequeño que necesita los mimos de mamita. Ahora es mi esposo, y yo voy a proteger nuestro matrimonio de cualquier interferencia, incluso si esa interferencia viene de usted. Yo nunca he interferido en su matrimonio, maldita víbora. Lo único que he hecho es amar a mi hijo y tratar de tener una relación normal con ustedes. Su concepto de amor es muy tóxico, doña Berenice. Un amor verdadero sabe cuándo soltar, cuándo dar espacio. Pero usted es de esas madres posesivas que no pueden ver a sus hijos crecer. Por eso necesita ayuda profesional. ¿Ayuda profesional? ¿Tú me estás diciendo que necesito ayuda? Tú que eres una manipuladora que está destruyendo la relación entre una madre y su hijo. Javier está muy preocupado por usted. Dice que la nota muy alterada, muy agresiva. Estuvimos hablando y creemos que sería bueno que visitara a un psicólogo para que la ayude a procesar esta nueva etapa de su vida. Su tono era tan condescendiente que me daban ganas de atravesar el teléfono y estrangularla. Escúchame bien, desgraciada, le dije con toda la furia que llevaba dentro. No sé qué juego estás jugando, pero no voy a permitir que me alejes de mi hijo. Esa casa la pagué yo, esa vida que tienes se la debes a mí, y no vas a echarme como a un perro después de haber obtenido lo que querías. Hubo un silencio inquietante del otro lado de la línea, y luego Carmina se rió con una risa tan siniestra que me puso la piel de gallina. Doña Berenice, usted todavía no entiende con quién se está metiendo. Pero no se preocupe, muy pronto lo va a descubrir. Y colgó, dejándome con un eco de amenaza que me aterró hasta los huesos. Las palabras amenazantes de Carmina resonaron en mi cabeza durante toda la noche como un eco siniestro. Usted todavía no entiende con quién se está metiendo. Había algo en su tono que me advertía de un peligro real, algo mucho peor que simplemente impedirme ver a mi hijo. Pero yo estaba tan concentrada en mi dolor que no imaginé hasta dónde era capaz de llegar esa mujer malvada.
Durante los siguientes días traté de llamar a Javier varias veces, pero él nunca contestaba. Cuando finalmente logré hablar con él, su voz era cada vez más fría y distante. Mamá, Carmina me dijo que la llamaste y que le dijiste cosas muy feas. Eso no está bien. Mi esposa no merece que la trates así. Hijo, esa mujer me está manipulando. Me está echando de tu vida como si fuera basura. ¿No ves lo que está haciendo?, le supliqué con desesperación, pero él ya tenía una respuesta ensayada para todo. Lo que veo es que no puedes aceptar que ya no eres lo más importante en mi vida. Mamá, necesitas buscar ayuda profesional. Carmina y yo estamos muy preocupados por tu comportamiento. Cada palabra suya era exactamente lo que ella quería que dijera. Una semana después decidí hacer un último intento. Preparé una comida especial, todos los platos favoritos de Javier desde que era niño, y fui a su casa con la esperanza de poder hablar con él cara a cara, sin la interferencia venenosa de su esposa. Pero lo que encontré me dejó completamente en shock. Cuando llegué a la casa, lo primero que noté fue que habían cambiado el jardín delantero. Las flores que yo había plantado con tanto cariño habían sido arrancadas y reemplazadas por plantas completamente diferentes. Era como si hubieran borrado cualquier rastro de mi presencia en ese lugar. Toqué el timbre con el corazón latiendo fuertemente, esperando que esta vez las cosas fueran diferentes. Pero cuando se abrió la puerta, Carmina apareció con una sonrisa que me heló la sangre. No era la sonrisa falsa y educada de antes, sino algo mucho más siniestro y calculado. Doña Berenice, qué sorpresa verla por aquí. Pensé que había quedado claro que necesita llamar antes de venir. Vine a hablar con mi hijo, le dije tratando de sonar firme, aunque por dentro estaba temblando. Y traje esta comida que preparé especialmente para él. Qué lástima, me respondió sin mover ni un músculo para dejarme pasar. Javier no está, salió a hacer unas compras y no regresará hasta muy tarde. Además, él ya no puede comer esa comida tan grasosa que usted prepara. Ahora seguimos una dieta saludable que yo diseñé para él. Estoy cuidando su salud, algo que usted nunca hizo adecuadamente. Sus palabras eran como puñaladas directas al corazón. ¿Cómo te atreves a decir que no cuidé bien la salud de mi hijo? Lo crié sola, trabajé día y noche para darle todo lo que necesitaba, sacrifiqué mi propia alimentación para que él comiera bien. Sí, pero con una alimentación desbalanceada y poco nutritiva. Yo estudié nutrición como parte de mi carrera, sé lo que es bueno para él. Usted lo alimentó con puro carbohidrato y grasa durante años. Es hora de que alguien que realmente lo ame se haga cargo de su bienestar. Cada palabra suya estaba diseñada para hacerme sentir como una madre incompetente. Carmina, basta ya de este teatro. Sé perfectamente lo que estás haciendo. Estás tratando de borrarme completamente de la vida de mi hijo, de reemplazarme en todo. Pero no voy a permitirlo. Su expresión cambió completamente, y por primera vez vi su verdadero rostro sin ninguna máscara. ¿Sabe qué, doña Berenice? Tiene razón. Sí estoy reemplazándola. En todo. Javier ya tiene quien lo cuide, quien lo mime, quien se preocupe por él de verdad. Ya no la necesita para nada. Nada. Eres una víbora malvada y manipuladora. Mi hijo se va a dar cuenta tarde o temprano de lo que realmente eres. Su hijo se rió con una carcajada cruel. Ya no es su hijo, doña Berenice. Ahora es mi esposo. Y le voy a decir algo que va a dolerle mucho. Él está feliz de haberse liberado de usted. Me ha confesado que se siente aliviado de no tener que lidiar más con una madre tan pegajosa y demandante. Esas palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Eso es mentira. Javier jamás diría algo así de mí. Así. Pregúntele usted misma. Pero espere, no puede, porque él ya no quiere hablar con usted. De hecho, me pidió que le dijera algo muy importante. Carmina se acercó más a mí, tanto que pude sentir su aliento en mi cara. Me pidió que le dijera que no vuelva más por esta casa, que ya está cansado de sus dramas, de sus llantos, de sus manipulaciones emocionales. Mentira. Eso es mentira y tú lo sabes. Le grité con todas mis fuerzas, pero ella continuó hablando como si nada. Javier dice que usted es una madre tóxica que nunca lo dejó crecer, que siempre lo trató como si fuera su propiedad personal. Dice que gracias a mí pudo abrir los ojos y darse cuenta de lo dañina que ha sido su relación con usted.
Sentí como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho, pedazo por pedazo. No puede ser cierto. Mi hijo me ama, sé que me ama. Tú le has metido esas ideas en la cabeza. Su hijo la amaba cuando era un niño dependiente que no conocía nada mejor. Pero ahora es un hombre que ha conocido lo que es el amor verdadero, el amor de una mujer que no lo asfixia, que no lo controla, que no lo manipula con culpa y chantajes emocionales. Yo nunca lo he manipulado con chantajes. Todo lo que he hecho ha sido por amor genuino, por amor de madre. Su concepto de amor está muy enfermo, doña Berenice. Un amor sano no es posesivo, no es asfixiante, no pretende ser el centro del universo de otra persona. Usted confunde el amor con la obsesión, y eso es muy peligroso. De repente, de la casa salió una persona que no esperaba ver. Era Hugo, el vecino de al lado, un señor mayor que siempre había sido muy amable conmigo. Salió a su jardín para regar sus plantas, y cuando me vio me saludó con una sonrisa cálida. Doña Berenice, qué gusto verla. ¿Cómo está? Carmina inmediatamente cambió su expresión y volvió a poner esa máscara falsa de amabilidad. Hola, don Hugo. Doña Berenice vino de visita, pero desafortunadamente Javier no está en casa. Ah, qué lástima, respondió Hugo acercándose a la cerca que separaba las propiedades. Doña Berenice, disculpe que me meta, pero he notado que hace varias semanas que no la veo por aquí. Antes venía más seguido a visitar a los muchachos. Carmina me lanzó una mirada de advertencia, pero yo vi una oportunidad de tener un testigo de su comportamiento. Don Hugo, la verdad es que he tenido algunos problemas para poder visitar a mi hijo. Parece que ahora necesito pedir permiso previo. ¿Permiso?, preguntó Hugo con extrañeza. Pero si usted es la madre, y además, si no me equivoco, no fue usted quien compró esta casa para ellos. La cara de Carmina se puso roja de rabia, pero trató de mantenerse controlada frente al vecino. Claro que doña Berenice puede venir cuando guste, don Hugo. Solo que preferimos que avise antes para asegurarnos de estar en casa y poder atenderla como se merece. Ah, bueno, eso tiene sentido, respondió Hugo, sin darse cuenta de la tensión que había en el ambiente. Bueno, los dejo que resuelvan sus asuntos. Doña Berenice, salúdeme mucho a Javier. Cuando Hugo se fue, la máscara de Carmina volvió a caerse completamente. ¿Ve lo que acaba de hacer? ¿Ve cómo trata de ponerme en evidencia frente a los vecinos? Esto es exactamente el tipo de comportamiento manipulador del que le hablo a Javier. Usted usa cualquier oportunidad para hacerme quedar mal. Yo no traté de hacerte quedar mal. Solo dije la verdad, que no me dejas ver a mi hijo libremente. La verdad es que usted es una mujer resentida y amargada que no puede aceptar que su hijo ya no la necesita. Pero le voy a dar una buena noticia. Pronto ya no tendrá que preocuparse por venir a molestar, porque esta casa va a ser completamente nuestra, sin ninguna conexión con usted. ¿Qué quieres decir con eso? Había algo en su tono que me puso los nervios de punta. Quiero decir que Javier y yo hemos estado hablando con un abogado sobre la situación legal de esta propiedad. Parece que cuando se regala una casa, hay ciertas formas de transferir completamente la propiedad para evitar problemas futuros. Su sonrisa era la de un depredador que había encontrado a su presa. Mi sangre se congeló en las venas. ¿Qué clase de problemas futuros? Problemas como tener una expropietaria que cree que todavía tiene derecho sobre la propiedad, que viene a molestar cuando se le antoja, que actúa como si fuera su casa cuando ya no lo es. El abogado nos dijo que hay maneras legales de resolver estas situaciones de forma definitiva. Esta casa está a mi nombre, yo tengo todos los papeles originales, yo la pagué con mi dinero, le respondí tratando de sonar segura, aunque por dentro estaba aterrada. Sí, pero cuando usted se la regaló a Javier, técnicamente se convirtió en una donación. Y las donaciones tienen implicaciones legales muy específicas. Pronto descubrirá exactamente cuáles son esas implicaciones. Su sonrisa se volvió aún más malvada. ¿Me estás amenazando? No la estoy amenazando, doña Berenice. Le estoy avisando. Muy pronto ya no tendrá ninguna excusa para venir a molestarnos, porque legalmente no tendrá absolutamente ningún derecho sobre esta propiedad. Y cuando eso pase, si aparece por aquí sin ser invitada, podremos llamar a la policía y acusarla de invasión de propiedad privada. Me quedé sin palabras, completamente paralizada por el horror de lo que estaba escuchando.
Las amenazas legales de Carmina me dejaron completamente aterrorizada, pero no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo esa víbora destruía mi vida. Esa misma noche, después de no poder dormir por la angustia, decidí llamar a mi hermana Ernestina para contarle lo que estaba pasando. Ernestina era 2 años mayor que yo, siempre había sido la más práctica de la familia, y necesitaba desesperadamente su consejo. «Berenice, ¿estás loca?», me gritó por el teléfono cuando le conté toda la historia. «¿Cómo se te ocurrió poner una casa de $42,000 a nombre de tu hijo sin asegurar tus derechos? ¿No pensaste que algo así podía pasar?». «Ernestina, yo lo hice por amor. Jamás pensé que mi propio hijo me iba a dar la espalda de esta manera, mucho menos que esa mujer iba a ser tan malvada», le respondí con la voz quebrada por las lágrimas. «El amor está muy bien, hermana, pero el amor sin inteligencia es peligroso. Tienes que ir mañana mismo a ver un abogado y averiguar cuáles son tus derechos legales sobre esa propiedad. Si la compraste tú, si tienes todos los recibos y documentos originales, tiene que haber algo que se pueda hacer». Ernestina tenía razón. Al día siguiente fui a ver al abogado que había manejado la compra de la casa, el licenciado Víctor Ramírez. Era un hombre mayor, muy serio y profesional, que me había ayudado con todos los trámites legales. Cuando le expliqué la situación, su expresión se fue poniendo cada vez más grave. «Doña Berenice, me temo que su situación es muy complicada. Cuando usted compró la casa y la puso a nombre de su hijo, técnicamente hizo una donación. Según la ley, una vez que se hace una donación de bienes inmuebles, el donante pierde la mayoría de sus derechos sobre la propiedad». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero licenciado, yo tengo todos los documentos que prueban que yo pagué por esa casa con mi propio dinero. Tengo los recibos del banco, las transferencias, todo». «Sí, esos documentos prueban que usted pagó por la casa, pero eso no le da derechos de propiedad si la escritura está a nombre de otra persona. La ley es muy clara en este aspecto. Quien aparece en la escritura como propietario es el dueño legal, sin importar quién haya pagado». «¿Entonces no hay nada que pueda hacer? Esa mujer puede echarme de la casa que yo compré y no tengo ningún recurso legal». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. «Bueno, hay algunas opciones, pero son limitadas y complicadas. Podríamos intentar demostrar que la donación fue condicionada, es decir, que usted dio la casa con la condición implícita de que siempre sería bienvenida allí como madre. También podríamos argumentar que ha habido un enriquecimiento injusto si ellos la excluyen completamente después de recibir el beneficio. Eso funcionaría». Por primera vez en días sentí una pequeña chispa de esperanza. «Es difícil de probar, doña Berenice. Tendríamos que demostrar que existían condiciones específicas en el momento de la donación, y que esas condiciones han sido violadas. ¿Tiene usted algún testigo que pueda confirmar las circunstancias bajo las cuales hizo el regalo?». Pensé por un momento. Mi hermana Ernestina sabía de mis intenciones. Varios vecinos me vieron ayudando con la mudanza y arreglando la casa. El señor Hugo, el vecino de al lado, me ha visto visitarlos regularmente. Eso podría ayudar, pero necesitaríamos algo más concreto. ¿Alguna vez discutieron por escrito las condiciones de la donación? ¿Mensajes de texto, emails, cartas? No, licenciado. Todo fue de palabra. Yo pensé que estaba tratando con mi hijo, con mi familia. Nunca imaginé que necesitaría protegerme legalmente de ellos». Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras. El abogado me miró con compasión. «Doña Berenice, le voy a ser muy honesto. Su caso es difícil, pero no imposible. Lo que más me preocupa es lo que usted me cuenta sobre la actitud de la esposa de su hijo. Si ella realmente está consultando con abogados para asegurar la propiedad completamente a su favor, podrían estar preparando algún tipo de acción legal preventiva». «¿Qué tipo de acción legal?». «Podrían solicitar una orden de restricción alegando acoso, podrían cambiar las cerraduras formalmente y registrar una queja por invasión de propiedad, o incluso podrían transferir la propiedad a un fideicomiso o cambiar la titularidad de alguna manera que haga aún más difícil cualquier reclamo futuro de su parte». El pánico se apoderó de mí completamente. «Licenciado, ¿qué me aconseja que haga?». «Primero, documente todo.
Escriba una carta a su hijo explicando las circunstancias bajo las cuales usted compró y regaló la casa, las expectativas que tenía sobre mantener una relación familiar normal, y cómo esas expectativas han sido violadas. Envíela por correo certificado para tener prueba de que la recibió. Y después esperamos su respuesta. Si él reconoce por escrito las circunstancias de la donación y se muestra dispuesto a resolver el conflicto, tendríamos una base para negociar. Si se niega o si la situación empeora, tendríamos que evaluar si vale la pena iniciar una demanda. ¿Cuánto costaría una demanda? Podríamos estar hablando de entre $5,000 y $10,000, dependiendo de qué tan complicado se vuelva el caso. Y no hay garantía de que ganemos. La cifra me golpeó como una bofetada. Yo ya no tenía ahorros, había gastado todo en la casa. Salí de la oficina del abogado sintiéndome más perdida que nunca. Había arriesgado toda mi seguridad económica para darle a mi hijo el regalo más grande de mi vida, y ahora no solo había perdido el dinero, sino que estaba a punto de perder también a mi hijo. Esa tarde seguí el consejo del licenciado y me senté a escribir una carta a Javier. Me tomó horas encontrar las palabras correctas, expresar mi dolor sin sonar demasiado dramática, explicar mis expectativas sin parecer demandante. La carta decía: Mi querido hijo Javier, te escribo esta carta porque siento que hemos perdido la capacidad de comunicarnos como la familia que siempre fuimos. Cuando decidí comprar esa casa para ti y Carmina, lo hice movida por el amor más puro que puede existir, el amor de una madre que quiere ver a su hijo feliz y próspero. Gasté todos mis ahorros, cada centavo que había juntado durante 20 años de trabajo y sacrificio, porque pensé que no había mejor inversión que la felicidad de mi único hijo. Nunca imaginé que ese gesto de amor se convertiría en la razón para alejarme de tu vida. Cuando te regalé esa casa, lo hice con la expectativa natural de que seguiríamos siendo una familia, de que yo seguiría teniendo un lugar en tu vida como tu madre. No pedía vivir contigo, no pedía controlarte, no pedía nada más que poder visitarte de vez en cuando y mantener la relación amorosa que siempre habíamos tenido. Hijo, sé que Carmina ha influido en tu forma de verme, y aunque me duele profundamente, trato de entender que quieras proteger tu matrimonio. Pero no puedes proteger tu matrimonio destruyendo la relación con tu madre. No puedes construir tu felicidad sobre mi sufrimiento. Te pido por favor que reconsideres esta situación. No estoy pidiendo que elijas entre tu esposa y yo. Solo estoy pidiendo un lugar digno en tu vida, el lugar que toda madre merece tener. Si hay algo que he hecho mal, dímelo y lo corregiré. Si hay maneras en que puedo mejorar nuestra relación, estoy dispuesta a hacerlo. Pero no me eches de tu vida como si fuera una extraña que nunca te amó. Esta casa que compré para ustedes fue comprada con amor, con la esperanza de que nos uniría más como familia, no de que me alejaría de ti para siempre. Por favor, hijo mío, busquemos una solución que nos permita a todos ser felices. Tu madre que te ama incondicionalmente, Berenice. Llevé la carta personalmente a la oficina de correos y la envié certificada, tal como me había aconsejado el abogado. Durante los siguientes días esperé ansiosamente una respuesta, revisando el buzón varias veces al día, saltando cada vez que sonaba el teléfono. Pero la respuesta que llegó no fue la que esperaba, y me dejó completamente destruida. Una semana después de enviar la carta, recibí una respuesta, pero no de Javier. Era una carta oficial de un bufete de abogados que representaba a mi hijo y a Carmina. Cuando abrí el sobre y leí el contenido, sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. La carta decía: Señora Berenice López, por medio de la presente le notificamos que nuestros clientes, el señor Javier López y la señora Carmina López, nos han contratado para manejar el asunto relacionado con la propiedad ubicada en la dirección que usted conoce. Nuestros clientes han expresado su preocupación por el comportamiento acosador y las visitas no autorizadas que usted ha estado realizando a su domicilio privado. Le informamos que cualquier visita futura a dicha propiedad sin invitación expresa constituirá una violación a la propiedad privada y será reportada a las autoridades correspondientes. Asimismo, cualquier contacto no solicitado, ya sea telefónico, escrito o a través de terceros, será considerado como acoso y será tratado con todo el rigor de la ley. Nuestros clientes desean mantener una relación familiar saludable, pero esto requiere que usted respete los límites que ellos han establecido para su bienestar emocional y la armonía de su matrimonio. Le sugerimos encarecidamente que busque ayuda profesional para manejar esta transición en su vida familiar. Si usted no respeta estas condiciones,
nos veremos obligados a solicitar una orden de restricción temporal que podría convertirse en permanente si el comportamiento persiste. Mis manos temblaron tanto al leer la carta que casi no podía sostenerla. Mi propio hijo me había puesto abogados, me estaba amenazando con una orden de restricción, me estaba tratando como a una acosadora peligrosa. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando las palabras crueles que parecían escritas por un extraño, no por el niño que había crecido en mis brazos. Inmediatamente llamé al licenciado Víctor para mostrarle la carta. Cuando terminé de leérsela por teléfono, hubo un silencio largo antes de que él hablara. Doña Berenice, esto es muy grave. Ellos se están adelantando a cualquier acción legal que usted pudiera tomar. Están creando un registro de comportamiento problemático para justificar medidas más drásticas. Pero licenciado, yo no he acosado a nadie. Solo he tratado de mantener contacto con mi hijo como cualquier madre normal haría. Eso lo sé, doña Berenice, pero en el papel se puede hacer ver cualquier cosa como acoso. Las visitas sin cita previa, las llamadas telefónicas insistentes, incluso su carta pidiendo reconciliación puede ser interpretada como contacto no solicitado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que aceptar que nunca más voy a ver a mi hijo. Por ahora, tiene que cumplir exactamente con lo que dice esa carta. No puede ir a la casa, no puede llamarlos, no puede enviar más cartas. Cualquier violación a estas condiciones les daría la justificación perfecta para conseguir esa orden de restricción. Colgué el teléfono sintiéndome completamente derrotada. Carmina había ganado. Había logrado alejarme por completo de mi hijo usando el sistema legal en mi contra. Pero lo que no sabía es que su arrogancia iba a ser su perdición. 2 días después, mientras estaba sentada en mi cocina tratando de encontrar sentido a mi nueva realidad, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a Hugo, el vecino de Javier y Carmina, parado en mi porche con una expresión muy preocupada. Doña Berenice, disculpe que venga sin avisar, pero necesitaba hablar con usted sobre algo muy importante. Su voz sonaba nerviosa, como si estuviera preocupado por algo serio. Claro, don Hugo, pase por favor. ¿Quiere un café? Lo invité a sentarse en mi sala, agradecida de tener compañía después de tantos días de soledad. Doña Berenice, no sé si debo meterme en esto, pero mi conciencia no me deja tranquilo. He sido vecino de esa casa durante más de 10 años, y he visto todo lo que ha pasado desde que los muchachos se mudaron. ¿Qué ha visto, don Hugo? He visto cómo esa mujer la ha tratado a usted. He escuchado los gritos, las discusiones. Y no es la primera vez que veo algo así. Hugo se veía muy incómodo, como si estuviera luchando con algo que sabía pero no quería decir. ¿Qué quiere decir con que no es la primera vez? Hugo suspiró profundamente antes de responder. Doña Berenice, esa muchacha Carmina vivió antes en otra casa del barrio, como a 6 cuadras de aquí. Vivía con un señor mayor, don Roque, que era viudo y muy solitario. Ella se metió en su casa como su cuidadora, y en menos de 1 año había logrado que él cambiara su testamento y le dejara todo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué pasó con ese señor? Don Roque murió muy repentinamente. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero su familia siempre sospechó que algo no estaba bien. Para cuando quisieron investigar, Carmina ya había vendido la casa y se había mudado. Se llevó todo, la casa, los ahorros, hasta las joyas de la difunta esposa de don Roque. Dios mío, ¿está usted seguro de esto? Completamente seguro, doña Berenice. Mi cuñada Teresa era vecina de don Roque y me contó toda la historia. Carmina usó exactamente la misma táctica. Se ganó la confianza del viejo, lo convenció de que su familia no lo quería, lo aisló de todos sus seres queridos, y cuando tuvo control total sobre él, se apropió de todo lo que tenía. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad aterradora. Don Hugo, esa mujer está haciendo lo mismo con mi hijo. Doña Berenice, yo creo que sí. He visto cómo ha cambiado Javier desde que se casaron. Antes se la saludaba cuando la veía, siempre fue un muchacho educado y respetuoso. Ahora ni siquiera me mira cuando paso por la casa. Y he notado que han tenido visitas de gente en trajes, como abogados o notarios. ¿Cuándo han tenido esas visitas? La semana pasada vinieron 2 hombres con portafolios y estuvieron ahí por más de 2 horas. Cuando se fueron,
Escuché a Carmina hablar por teléfono en el jardín. Decía algo sobre transferir todo antes de que la vieja se dé cuenta. La sangre se me heló en las venas. ¿Está seguro de que dijo eso? Tan seguro como que estoy aquí sentado, doña Berenice. Y hay algo más que me preocupa mucho. Ayer vi que llegaron unos hombres con herramientas y cambiaron todas las cerraduras de la casa. Todas. Incluso pusieron una cerradura nueva en la puerta del jardín trasero. ¿Cambiaron las cerraduras? ¿Por qué harían eso? Doña Berenice, creo que esa mujer se está preparando para algo. Y no creo que sea nada bueno para usted ni para su hijo. Mi cuñada Teresa me dijo que con don Roque pasó exactamente lo mismo. Primero lo aisló de su familia, después cambió todas las cerraduras, y al final nadie pudo entrar a ayudarlo cuando se puso mal de salud. Don Hugo, ¿usted cree que mi hijo está en peligro? Doña Berenice, yo creo que esa mujer es muy peligrosa. No sé exactamente qué está planeando, pero sé que no es nada bueno. Lo que le pasó a don Roque podría pasarle a cualquier persona que se interponga en sus planes. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando toda esta información terrible. Mi instinto maternal me había dicho desde el principio que algo no estaba bien con Carmina, pero nunca imaginé que pudiera ser algo tan siniestro. Don Hugo, la familia de don Roque intentó hacer algo legal contra Carmina. Lo intentaron, pero ya era muy tarde. Ella había sido muy inteligente cubriendo sus rastros. Tenía todos los documentos legales en orden, testigos que confirmaban que don Roque estaba mentalmente competente cuando cambió su testamento, y hasta tenía grabaciones donde él decía que quería dejarle todo a ella porque su familia no lo visitaba. Grabaciones. Sí, esa mujer es muy astuta. Grababa conversaciones donde lo hacía decir lo que ella quería, y después usaba esas grabaciones como prueba de que él había tomado sus propias decisiones. La familia no pudo probar nada. Don Hugo, ¿usted me ayudaría a salvar a mi hijo? El hombre mayor me miró directamente a los ojos con una determinación que no esperaba. Doña Berenice, yo vi cómo esa víbora destruyó a don Roque y a su familia. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo hace lo mismo con usted y con Javier. Cuente conmigo para lo que necesite. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. No estaba sola en esta batalla, y ahora tenía información que podría cambiar todo. Pero lo que Carmina planeaba era aún peor de lo que habíamos imaginado. Después de la revelación de Hugo sobre el pasado siniestro de Carmina, mi mente no podía descansar. Esa noche no dormí ni un minuto, pensando en todas las señales que había ignorado, en todas las veces que mi instinto me había advertido sobre esa mujer, pero yo había elegido darle el beneficio de la duda. Al día siguiente, Hugo regresó temprano con más información que me dejó completamente aterrorizada. Doña Berenice, hablé anoche con mi cuñada Teresa y ella me contó más detalles sobre lo que pasó con don Roque. Resulta que antes de morir, el pobre señor había tratado de contactar a su familia varias veces, pero Carmina interceptaba las llamadas y los mensajes. Cambió el número de teléfono de la casa y le dijo a don Roque que su familia había decidido no hablar más con él. Dios mío. Entonces él murió creyendo que su propia familia lo había abandonado. Exactamente. Y hay algo peor, doña Berenice. Teresa me dijo que en las últimas semanas antes de que don Roque muriera, ella lo veía siempre muy confundido, como si estuviera tomando medicamentos que lo dejaban atontado. Cuando preguntó, Carmina le dijo que el médico le había recetado pastillas para la depresión porque estaba muy triste por el rechazo de su familia. Las implicaciones de lo que Hugo me estaba contando me pusieron los pelos de punta. ¿Usted cree que ella lo estaba drogando? Teresa dice que don Roque había sido siempre un hombre muy lúcido y fuerte, pero en esas últimas semanas parecía un zombi. No podía ni mantener una conversación coherente. Y curiosamente, fue justo en ese periodo cuando firmó todos los documentos legales que le dieron a Carmina el control total de su patrimonio. Don Hugo, tengo que hacer algo para salvar a mi hijo. Si esa mujer es capaz de lo que usted me está diciendo, Javier puede estar en peligro real. Lo está, doña Berenice. Y creo que ya comenzó el mismo proceso con él. ¿Ha notado algún cambio en el comportamiento de su hijo últimamente? Lo ha visto más confundido, más agresivo, más distante de lo normal. Pensé en las últimas conversaciones telefónicas que había tenido con Javier. Su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión, como si sus palabras no fueran realmente suyas.
Sí, don Hugo. Las últimas veces que hablé con él parecía como si fuera otra persona. Decía cosas que jamás había dicho antes, usaba palabras que no eran suyas. Esa es exactamente la misma descripción que daba la familia de don Roque. Como si hubiera perdido su personalidad y hubiera sido reemplazada por otra. Pero ¿cómo puedo ayudarlo si ni siquiera puedo acercarme a él? Los abogados de Carmina me amenazaron con una orden de restricción si trato de contactarlo. Hugo se quedó pensativo por un momento antes de responder. Doña Berenice, creo que tenemos que ser muy inteligentes. No podemos enfrentar a Carmina directamente porque ella ya se adelantó con sus abogados. Pero podemos documentar todo lo que está pasando y buscar ayuda de las autoridades apropiadas. ¿Qué tipo de autoridades? Mi cuñada Teresa me dijo que después de lo que pasó con don Roque, se enteró de que existe un departamento de servicios sociales que se encarga específicamente de casos de abuso contra adultos vulnerables. Ellos pueden investigar situaciones donde hay sospechas de manipulación, aislamiento o explotación financiera. Por primera vez en semanas, sentí que había un camino hacia adelante. ¿Cómo podemos contactar a esas personas? Ya lo averigüé, doña Berenice. Se llama Departamento de Protección de Adultos, y pueden hacer investigaciones confidenciales cuando hay reportes de abuso. Lo mejor es que no necesitan pruebas definitivas para comenzar una investigación, solo necesitan sospechas razonables basadas en cambios de comportamiento y circunstancias sospechosas. ¿Pero ellos me van a creer? Carmina ha sido muy inteligente haciendo ver que yo soy la problemática. Por eso es importante que presentemos el caso correctamente. No como una disputa familiar entre suegra y nuera, sino como un patrón de comportamiento predatorio que ya ha ocurrido antes. Tengo el nombre y la dirección de la familia de don Roque. Teresa cree que estarían dispuestos a hablar con las autoridades sobre lo que pasó con él. ¿De verdad harían eso? Teresa dice que la familia de don Roque nunca superó lo que pasó. Siempre se sintieron culpables por no haber podido salvarlo. Si saben que hay otra persona en peligro, creo que van a querer ayudar para que no pase de nuevo. Esa misma tarde fuimos juntos a la oficina del Departamento de Protección de Adultos. La trabajadora social que nos atendió se llamaba Estela Morales, una mujer de mediana edad con una expresión seria pero compasiva. Cuando le conté toda la historia, desde el regalo de la casa hasta las amenazas legales, ella tomó notas detalladas sin interrumpir. Señora López, lo que usted me está describiendo definitivamente encaja con un patrón de aislamiento y manipulación que vemos en casos de explotación financiera. El hecho de que exista un antecedente con otra víctima hace que el caso sea aún más preocupante. Entonces pueden ayudarme. Podemos abrir una investigación, pero necesito que entienda que este proceso toma tiempo y debe manejarse con mucho cuidado. Si esta persona realmente tiene el historial que ustedes describen, es muy peligrosa y muy inteligente. No podemos alertarla de que estamos investigando hasta que tengamos suficiente información para actuar. ¿Qué tipo de información necesitan? Necesitamos documentar cualquier cambio inusual en el comportamiento de su hijo, cualquier transacción financiera sospechosa, cualquier evidencia de aislamiento de su familia y amigos. También vamos a contactar a la familia de la víctima anterior para confirmar los detalles de ese caso. Señorita Estela, mi hijo puede estar en peligro inmediato. No hay nada que puedan hacer más rápido. Entiendo su preocupación, señora López, pero si actuamos demasiado rápido sin pruebas sólidas, ella podría desaparecer con todo el patrimonio de su hijo antes de que podamos detenerla. Hemos visto casos donde las confrontaciones prematuras resultan en que el perpetrador acelera sus planes. Hugo intervino en la conversación. Señorita, yo vivo al lado de ellos y puedo observar y documentar cualquier actividad sospechosa. Eso ayudaría. Definitivamente. Necesitamos que documente cualquier visita de abogados, notarios o funcionarios bancarios. También cualquier cambio en la rutina diaria de su hijo, cualquier signo de deterioro en su estado físico o mental, cualquier evidencia de que esté siendo medicado o manipulado. ¿Y qué pasa si mientras tanto ella le hace daño a mi hijo? Estela me miró con seriedad. Señora López, si en algún momento usted tiene razones para creer que su hijo está en peligro físico inmediato, puede llamar a la policía. Pero para casos de manipulación psicológica y explotación financiera, el proceso legal es más lento porque las pruebas son más difíciles de obtener. Salimos de la oficina con un plan de acción.
Hugo se encargaría de vigilar y documentar todo lo que pasaba en la casa. Yo me encargaría de reunir todos los documentos relacionados con la compra de la propiedad, y Estela se encargaría de contactar a la familia de Don Roque para confirmar los detalles de su caso. Pero esa misma noche descubrimos que Carmina ya se había dado cuenta de que estábamos investigando, y su reacción fue mucho más violenta y peligrosa de lo que habíamos anticipado. Hugo me llamó como a las 10 de la noche con la voz llena de pánico. Doña Berenice, algo terrible está pasando en la casa de al lado. Escuché gritos muy fuertes, como si hubiera una pelea, y después todo quedó en silencio. He estado observando por la ventana y no he visto ni una luz encendida en 2 horas. ¿Cree que le hizo algo a mi hijo? No lo sé, doña Berenice, pero tengo muy mal presentimiento. Creo que deberíamos llamar a la policía para que hagan una revisión de bienestar. ¿Pero no va a empeorar las cosas? Ella ya me amenazó con una orden de restricción. Doña Berenice, si algo le pasa a Javier y nosotros no hicimos nada, nunca nos lo vamos a perdonar. Prefiero que la policía venga y encuentre todo normal a que mañana sea demasiado tarde. Tenía razón. Llamé al 911 y reporté que estaba preocupada por el bienestar de mi hijo porque un vecino había escuchado gritos y después la casa había quedado completamente silenciosa y a oscuras. Lo que la policía encontró cuando llegó a la casa esa noche cambió todo para siempre, y finalmente expuso la verdadera naturaleza malvada de Carmina. Cuando la policía llegó a la casa esa noche, lo que encontraron fue aún peor de lo que Hugo y yo habíamos imaginado. Los oficiales tuvieron que forzar la entrada porque nadie respondía a sus llamados, y cuando finalmente encontraron a mi hijo Javier en el piso de la sala, inconsciente y con espuma saliendo de su boca. Carmina estaba sentada tranquilamente en el sofá, viendo televisión como si nada hubiera pasado, pero cuando vio a los policías entrar comenzó a actuar como una actriz consumada. Gracias a Dios que llegaron. Mi esposo se puso muy mal de repente. Creo que tuvo algún tipo de ataque. Los paramédicos llegaron inmediatamente y se llevaron a Javier al hospital en ambulancia. Yo corrí detrás de ellos, con el corazón saliéndoseme del pecho, rogando a Dios que mi hijo estuviera bien. Hugo vino conmigo y durante todo el camino al hospital me sostuvo la mano mientras yo lloraba desesperadamente. En el hospital, los médicos trabajaron durante horas para estabilizar a Javier. Cuando finalmente el doctor salió a hablar conmigo, su expresión era muy grave. Señora López, su hijo está estable, pero su condición es muy preocupante. Los análisis de sangre muestran niveles muy altos de sedantes en su sistema, mucho más altos de lo que sería normal para cualquier tratamiento médico prescrito. ¿Sedantes? ¿Qué tipo de sedantes? Una combinación de benzodiazepinas y otros medicamentos que normalmente se usan para trastornos de ansiedad severa, pero en dosis que podrían ser letales. ¿Su hijo tiene algún historial de problemas mentales que requieran este tipo de medicación? No, doctor. Mi hijo siempre ha sido mentalmente estable. Nunca ha necesitado medicamentos psiquiátricos. Las piezas del rompecabezas se estaban armando de la manera más aterradora posible. Señora López, tengo que preguntarle algo muy delicado. ¿Existe alguna posibilidad de que alguien le haya estado administrando estos medicamentos sin su conocimiento? Antes de que pudiera responder, apareció Carmina corriendo por el pasillo del hospital, actuando como la esposa preocupada perfecta. ¿Cómo está mi esposo? Los doctores dijeron qué fue lo que pasó. El doctor la miró con desconfianza. ¿Usted es la esposa? Necesito hablar con usted sobre la medicación de su esposo. Los niveles de sedantes en su sangre sugieren una sobredosis significativa. ¿Él estaba tomando algún medicamento prescrito? Carmina puso cara de sorpresa total, como si fuera la primera vez que escuchaba algo así. No, doctor, él no toma ningún medicamento. Está completamente sano. Esto debe haber sido algún tipo de ataque o reacción alérgica a algo que comió. Señora, los niveles que encontramos no son consistentes con una reacción alérgica. Esto indica una ingesta directa de medicamentos sedantes, y en cantidades muy peligrosas. Bueno, no sé qué decirle, doctor. Yo estuve con él toda la tarde y él estaba perfectamente normal. De repente se puso muy mal y perdió la conciencia. Fue muy espantoso. Su actuación era tan convincente que casi me hizo dudar de mis propias sospechas. En ese momento llegó uno de los oficiales de policía que había estado en la casa. Doctora, ¿podríamos hablar en privado sobre los resultados de los análisis?
Tenemos algunas preguntas sobre las circunstancias del incidente. Mientras el doctor hablaba con la policía, me acerqué a Carmina con toda la rabia que había estado acumulando durante semanas. Sé lo que le hiciste a mi hijo, maldita víbora. Sé que lo estuviste drogando igual que hiciste con Don Roque. Su máscara se cayó por un segundo y vi un destello de pánico en sus ojos, pero inmediatamente volvió a su actuación. Doña Berenice, no sé de qué está hablando. Mi esposo se enfermó de repente y usted viene aquí a acusarme de cosas horribles. Esto es exactamente el tipo de comportamiento obsesivo del que le hablé a los abogados. Mentirosa. Tú lo estabas envenenando para controlarlo. Igual que hiciste con ese pobre señor que murió por tu culpa. Señora López, intervino el oficial de policía que había estado hablando con el doctor. Necesitamos que se calme. Entendemos que está muy alterada, pero estas acusaciones son muy serias. Oficiales, investiguen a esta mujer. Ella ya hizo esto antes. Mató a un señor llamado Roque para quedarse con su dinero y ahora está tratando de hacer lo mismo con mi hijo. Carmina inmediatamente comenzó a llorar de manera muy dramática. Oficiales, esta señora ha estado acosándome durante semanas. Tenemos abogados involucrados porque ella no puede aceptar que su hijo ya se casó y formó su propia familia. Ahora que mi esposo está enfermo, viene a acusarme de cosas terribles. El policía me miró con expresión seria. Señora López, ¿tiene alguna prueba de estas acusaciones que está haciendo? Sí, tengo pruebas. Hay testigos que vieron lo que esta mujer le hizo a Don Roque. Hay una investigación abierta en el Departamento de Protección de Adultos. Esta mujer es una criminal. En ese momento llegó Hugo corriendo, con cara de pánico total. Doña Berenice, algo terrible. Acabo de hablar con mi cuñada Teresa. La familia de Don Roque, todos están muertos. Un silencio escalofriante se apoderó del pasillo del hospital. ¿Qué dijo, señor?, preguntó el oficial. La familia de Don Roque, los que iban a testificar sobre lo que le pasó al viejo. Murieron anoche en un accidente automovilístico. Teresa dice que la policía está investigando porque el auto parecía haber sido saboteado. Carmina se puso pálida como un papel, pero trató de mantener su compostura. No sé de qué están hablando estos señores, oficiales. No conozco a ningún Don Roque, no sé nada de accidentes automovilísticos. El oficial miró a Hugo con más atención. Señor, ¿usted es testigo de algo relacionado con esta situación? Sí, oficial. Yo vivo al lado de esta mujer y he visto cosas muy sospechosas. Visitas de abogados, cambios de cerraduras, y he escuchado conversaciones telefónicas donde ella habla de transferir propiedades y eliminar problemas. ¿Eliminar problemas?, preguntó el oficial con más interés. Sí, hace 2 días la escuché hablando por teléfono en el jardín. Decía algo sobre que los testigos ya no iban a ser un problema, y que pronto todo estaría resuelto definitivamente. Carmina ya no pudo mantener su fachada de calma. Eso es mentira. Este señor está inventando cosas. Todos están confabulados contra mí porque no pueden aceptar que Javier me eligió a mí. En ese momento, el doctor regresó con más resultados. Oficiales, hay algo más que necesitan saber. Encontramos rastros de otros medicamentos en el sistema del paciente, incluyendo algunos que se usan para inducir confusión y pérdida de memoria. Este patrón es consistente con envenenamiento intencional y prolongado. Doctor, preguntó el oficial, ¿cuánto tiempo habría tomado para que estos medicamentos se acumularan en su sistema? Basándome en los niveles que encontramos, yo diría que ha estado siendo medicado regularmente durante al menos 2 o 3 meses. Exactamente el tiempo que había pasado desde que Javier comenzó a comportarse de manera extraña conmigo. Exactamente el tiempo que Carmina había necesitado para convertir a mi hijo en un zombi obediente. El oficial se dirigió a Carmina con una expresión mucho más seria. Señora, vamos a necesitar que venga con nosotros para responder algunas preguntas. También vamos a necesitar registrar su casa en busca de evidencia relacionada con estos medicamentos. No pueden hacer eso. Yo no he hecho nada malo. Tengo derechos. Quiero llamar a mi abogado. Tiene derecho a llamar a su abogado, señora, pero también tenemos derecho a investigar un intento de homicidio. Cuando escuché esas palabras, intento de homicidio,
Finalmente entendí que tan cerca había estado de perder a mi hijo para siempre. Carmina no solo quería mi dinero y mi casa. Quería eliminar a Javier después de obtener control total sobre su patrimonio, exactamente como había hecho con Don Roque. Pero esta vez, su plan había fallado. Y lo que encontraron cuando registraron la casa revelaría la verdadera dimensión de su maldad. Cuando la policía registró la casa que yo había comprado con tanto amor, encontraron pruebas que revelaron la verdadera dimensión de la maldad de Carmina. En su habitación descubrieron una caja fuerte llena de documentos falsificados, incluyendo un testamento de Javier que la nombraba beneficiaria única de todas sus propiedades, pólizas de seguro de vida por $200,000 que él nunca había firmado conscientemente, y lo más escalofriante, frascos de medicamentos con etiquetas alteradas que ella había estado mezclando en su comida. También encontraron un diario detallado donde Carmina había documentado meticulosamente su plan para deshacerse de mí y después eliminar a Javier una vez que obtuviera control total de su patrimonio. En una entrada fechada apenas 2 semanas atrás, había escrito: «La vieja estúpida ya no será problema después de esta noche». Los testigos del caso anterior fueron eliminados exitosamente. Una vez que J esté fuera del camino, tendré más de $300,000 entre la casa, los seguros y las cuentas bancarias. Destino final: Costa Rica, donde nadie me podrá encontrar. Pero lo que más me aterró fue una lista detallada de otros posibles objetivos que ella había estado investigando: hombres mayores con propiedades valiosas y familias disfuncionales que serían fáciles de manipular. Mi hijo y yo habíamos sido solo 2 víctimas más en una cadena de crímenes que había estado planeando durante años. Mientras Carmina era arrestada y procesada por intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y sospecha de homicidio en el caso de Don Roque, yo me quedé en el hospital día y noche cuidando a mi hijo. Los médicos me dijeron que la recuperación sería lenta porque los medicamentos habían afectado seriamente su sistema nervioso y su memoria. Cuando Javier finalmente despertó completamente después de 3 días en coma inducido, lo primero que hizo fue mirarme con los ojos llenos de lágrimas y susurrar: «Mamá, perdóname. No sé qué me pasó, no sé por qué te dije esas cosas horribles. Siento como si hubiera estado viviendo en una pesadilla donde no podía controlar mis propias palabras ni mis propios pensamientos». «Hijo mío», le dije mientras acariciaba su rostro pálido, «no tienes nada de qué disculparte. Esa mujer malvada te estaba envenenando, te estaba controlando la mente con medicamentos. Nada de lo que dijiste o hiciste fue realmente tu decisión». «Mamá, yo recuerdo que trataba de resistirme, trataba de llamarte, pero cada vez que lo intentaba me sentía muy confundido y muy cansado. Era como si mi cerebro estuviera envuelto en algodón. Y ella siempre estaba ahí, diciéndome que tú eras el problema, que tú querías controlar mi vida, que tenía que alejarme de ti para ser feliz». «¿Recuerdas cuando comenzó todo esto, hijo?» «Creo que comenzó poco después de que nos mudamos a la casa. Al principio pensé que eran vitaminas lo que me daba con el desayuno. Decía que quería cuidar mi salud, que quería asegurarse de que estuviera fuerte y saludable para nuestro futuro juntos. Pero después de unas semanas comencé a sentirme muy extraño, como si no fuera yo mismo». Los doctores confirmaron que Javier había sido víctima de una forma sofisticada de envenenamiento psicológico y químico. Los medicamentos que Carmina le había estado administrando no solo causaban confusión y pérdida de memoria, sino que también lo hacían más susceptible a la manipulación y menos capaz de formar juicios independientes. «Es como un lavado de cerebro químico», explicó el doctor. Los medicamentos creaban un estado mental donde el paciente mantiene la apariencia de normalidad hacia el exterior, pero internamente pierde la capacidad de resistirse a la influencia de la persona que lo está controlando. Mientras Javier se recuperaba lentamente, yo me enfrenté a la realidad legal de recuperar mi casa y mis derechos. Los abogados de Carmina habían logrado transferir temporalmente la propiedad a nombre de ella mediante documentos falsificados y la firma de Javier bajo los efectos de los medicamentos. Pero con la evidencia del envenenamiento y la documentación encontrada en su poder, los tribunales anularon inmediatamente todas las transacciones. Hugo se convirtió en un testigo clave en el juicio contra Carmina. Su testimonio sobre las actividades sospechosas que había observado, combinado con la evidencia encontrada en la casa y el testimonio médico sobre el estado de Javier, construyeron un caso sólido contra ella. Durante el juicio, descubrimos que Carmina había estado operando bajo múltiples identidades. Su nombre real era Ernestina Valdés, y tenía antecedentes penales en otros estados por casos similares de fraude y explotación de personas vulnerables.
El caso de Don Roque había sido solo uno de al menos 5 casos conocidos donde había usado las mismas tácticas. La trabajadora social Estela Morales testificó sobre el patrón de comportamiento predatorio que había observado, y cómo casos como este eran más comunes de lo que la gente imaginaba. Los depredadores financieros como la acusada se especializan en identificar a víctimas vulnerables y en usar técnicas psicológicas sofisticadas para obtener control sobre ellas, explicó al jurado. Cuando finalmente llegó el veredicto, Carmina fue condenada a 25 años de prisión por intento de homicidio, fraude agravado, falsificación de documentos y múltiples cargos relacionados con el abuso financiero de adultos vulnerables. También fue obligada a pagar restitución completa por todos los daños causados. Pero más importante que la justicia legal fue la recuperación de mi relación con mi hijo. Javier necesitó meses de terapia para procesar completamente lo que había vivido y para recuperar su personalidad normal. Hubo días difíciles donde luchaba con la culpa y la vergüenza de haber sido manipulado tan fácilmente. Mamá, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en el jardín de la casa que yo había comprado para él, me siento como un idiota por haber caído en su trampa. ¿Cómo pude ser tan ciego? Hijo, esa mujer era una criminal profesional. Había perfeccionado sus técnicas durante años con otras víctimas. No eras tú quien hablaba o tomaba decisiones. Era ella controlando tu mente a través de los medicamentos y la manipulación psicológica. Pero debía haber sospechado algo. Debía haber notado que mis pensamientos no eran normales, que mis sentimientos hacia ti habían cambiado de manera tan drástica. Javier, los doctores me explicaron que los medicamentos que te estaba dando específicamente bloquean la capacidad de tener esos momentos de claridad. Era como estar bajo hipnosis las 24 horas del día. Poco a poco, mi hijo verdadero regresó completamente. Su sonrisa natural, su humor gentil, su amor filial genuino, todo volvió como si hubiera despertado de una pesadilla larga y horrible. Hugo se convirtió en un amigo muy querido para ambos. Su valentía al documentar las actividades de Carmina y su disposición a testificar habían sido cruciales para salvar la vida de Javier y llevar a esa criminal ante la justicia. Don Hugo, le dije una tarde, no sé cómo agradecerle todo lo que hizo por nosotros. Usted salvó la vida de mi hijo. Doña Berenice, cuando vi lo que esa mujer malvada le hizo al pobre Don Roque y no pude ayudarlo, juré que si alguna vez veía algo similar no me quedaría callado. No podía permitir que destruyera otra familia como destruyó la de Don Roque. Hoy, 2 años después, Javier y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Él vive en la casa que compré para él, pero ahora las puertas siempre están abiertas para mí. Cocinamos juntos los domingos, mantenemos el jardín que casi perdimos, y hablamos abiertamente sobre la pesadilla que vivimos. La experiencia nos enseñó que el amor familiar verdadero puede sobrevivir incluso a los ataques más malvados, pero también nos enseñó a estar alerta ante las personas que se aprovechan de la confianza y la generosidad de otros. Carmina pudo haberme quitado mi dinero, mi casa, y casi me quita a mi hijo, pero no pudo destruir el amor que nos une. Y aunque perdí mis ahorros de toda la vida comprando esa casa, recuperé algo mucho más valioso, la certeza de que mi hijo me ama de verdad, y de que juntos podemos superar cualquier adversidad que la vida nos presente.